Cultura ADN por Antena 1. Transmitimos para el sur del Ecuador por los 90.5 y al mundo entero a través de nuestra aplicación, página web antena1.com y también a través de las redes sociales. Diariamente en esta revista de cultura nos procuramos encuentros que nos permitan conocer más acerca de las acciones, el despliegue de propuestas artísticas y culturales. En esta ocasión colocamos luz sobre un importante festival que comienza precisamente el día de hoy y que proveerá de 6 días de pura música para disfrutar de la magia de la guitarra. Tendremos la 11ª edición del Festival de Guitarras de Cuenca en distintos espacios públicos de la ciudad, y para conocer más acerca de toda la producción que se ha realizado para que sea posible esta nueva edición del Festival de Guitarras, ya nos acompaña conectado está Bolívar Ávila, el director de este festival. Bolívar, es un gusto podernos encontrar de esta manera y así pues una vez más, un año más, dar cuenta, compartir con nuestros públicos información sobre la vida, el respirar de este festival. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muy contentos, Mariela, muchas gracias por el espacio. Cada que me entrevistas tú sobre el festival, yo me acuerdo que tú trabajaste con nosotros y para mí es muy grato seguir este camino del festival y que ahora tú desde otro espacio nos sigas apoyando. Fíjate, Bolívar, hoy es un día en el que se conmemora al músico, así es que como quien te extiendo una invitación y a todos los participantes de este festival y a todos los músicos del mundo, me pareció sumamente pertinente cómo se dieron las cosas para poder encontrarnos el día de hoy y ampliar detalles acerca no solamente de la historia y de lo que propone estos días de festival. Sabemos muy claramente que la preproducción de un festival de esta magnitud, con estos objetivos,
precisa trabajarse no desde poco tiempo atrás, casi que cuando termina un festival comienza automáticamente a procurarse el próximo. Contextualicemos a las personas que quizá por primera vez conocen o han escuchado esto del Festival de Guitarras. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene realizando y cuáles son los objetivos medulares de esta propuesta, Bolívar? Perfecto, muchas gracias. Es para mí muy grato hablar de eso. El festival nació en el 2010 por un acercamiento de los compañeros que tengo aquí al lado mío, los artesanos constructores de guitarra de San Bartolo, que fueron al Sono a pedirnos del espacio para hacer una exposición de guitarras por las fiestas de Cuenca. Nosotros, claro, aceptamos la propuesta y enseguida intentamos desplegar desde la parte musical estricta una serie de propuestas para poder complementar ese trabajo. Desde ahí nos dimos cuenta de la necesidad y de lo pertinente del trabajo y hemos logrado, creo yo, en estos 11 años de labor, posicionar un festival que ya es de alguna forma esperado en la ciudad y que hemos tenido la suerte por algunas circunstancias favorables y un buen viento, digámoslo así, de posicionarlo a nivel nacional. El festival en este momento es quizás reconocido como uno de los festivales importantes en su género a nivel nacional, lo que nos llena de orgullo y de satisfacción, pero sobre todo que nos permite seguir trabajando los objetivos que nos planteamos desde el inicio, que es el hecho de potenciar la labor de los artesanos constructores de guitarras sobre los cuales gira nuestro festival, y también dinamizar la escena guitarrística nacional, promocionando y promoviendo tanto los trabajos culturales como los trabajos artesanales, como los trabajos investigativos, como los trabajos artísticos, ¿no? Es toda la escena guitarrística nacional se pone un poco en juego en estos días en Cuenca y nosotros tenemos el agrado de poder ser quienes lo produzcan. Las particularidades de estos tiempos pandémicos, Bolívar, hicieron que también estos objetivos tengan que buscar nuevas formas, ¿no?, de cumplirse, de desarrollarse, de ampliarse además. Y en ediciones pasadas ya el festival daba cuenta de otros modos de llegar a otros públicos. Por ejemplo, transmisiones en televisión, por ejemplo, conciertos virtuales, y hoy por hoy ya podemos también hablar de una presencialidad y de un reencuentro de manera presencial. Coméntanos también brevemente qué es lo que sucedió en tiempo pasado, en estos tiempos pandémicos, cómo aprendió, se ajustó el equipo de producción del festival para poder seguir llegando con su apuesta y su propuesta a todos los públicos. Bueno, sí, tuvimos que investir un poco las lógicas de producción, digamos, ¿no? En un festival de guitarras como lo vamos a vivir esta semana, es un enlatado casi de muchísimas cosas en tiempos récords para poder facilitar la presencia y cubrir los gastos, y etcétera, etcétera. Pero en tiempos pandémicos tuvimos que hacer al revés. Tuvimos que hacer que no viajen los músicos hacia la sede del festival, sino hacer que viaje el equipo de producción, ¿no? En el festival anterior, el equipo de producción fue el que viajó por los diferentes ciudades y lugares al que pertenecían los músicos invitados. Recorrimos 7 ciudades, hicimos cerca de 30 programas de televisión en los cuales presentamos la dinámica nacional y un intento de sostenimiento, ¿no? En ese momento tan crudo y tan difícil que nos tocó vivir del sostenimiento de las prácticas culturales y artísticas en la pandemia. En este año, en esta semana, volvemos a la presencialidad, todavía, claro, con una visión un poco híbrida, porque el aprendizaje de la virtualidad nos deja ciertas enseñanzas que podemos también aprovechar una vez que el confinamiento ha sido abierto.
Así que estamos en esta semana en la Casa de Chaguarchimbana, pero también haremos transmisiones puntuales de algunos de los eventos, quizás los más interesantes en temas de promoción y de difusión, ¿no? Los conciertos quizás poco, pero las charlas, los conversatorios, espacios donde queremos que el aporte de la dinámica nacional sea más específico y más puntual, pues sí, los vamos a transmitir. Cada año el Festival de Guitarras ha tenido o ha ido sumando también líneas de trabajo, intenciones también de trabajo que nos amplían el panorama, no solamente histórico y de memoria en relación a la guitarra, sino también al acercamiento desde otro lugar al instrumento como tal y a su música, a toda la cadena de valor que se engrana precisamente sobre, por y para la guitarra. Y este año el festival se toma la Casa de Chaguarchimbana como sede principal con un objetivo o idea particular, ¿no? Es acercarnos a una historia, a la historia de esta casa y con esto también a la historia de la escuela de guitarra que formó a músicos ecuatorianos importantes en el siglo XIX. Coméntanos un poco sobre esta intención, este hilar fino con ubicar al festival puntualmente en la Casa de Chaguarchimbana. Sí, bueno, el festival pasado pudimos presentar este manuscrito, esta interpretación, la grabación que pude hacer yo de este importante documento histórico musical para la ciudad sobre la historia de la guitarra. Este documento nos dio paso y pauta a una investigación profunda sobre la historia de la guitarra en Cuenca en el siglo XIX. Esta historia nos dejó algunos datos muy interesantes, entre ellos que nos sirve ahora de plataforma para el festival. El hecho de que aquí en la Casa de Chaguarchimbana, desde donde yo estoy en esta entrevista, aquí comenzó la historia de la guitarra en Cuenca a finales del siglo XVIII, 1792, de la mano de un español llamado Antonio Soler, que vino a trabajar como empleado de las cajas reales todavía de la colonia, ¿no? De la ciudad colonial, y él era un gran músico y un gran arpista y un gran guitarrista, y él empezó a tocar aquí en este espacio sus primeras obras, sus primeros recitales para la gente que lo alojaba aquí. Luego empezó a dar clases de guitarra, y luego este circuito que él armó, un poco complementario a su labor oficial, se convirtió en el momento más referenciado de la guitarra en la historia de Cuenca. Tenemos textos musicológicos y textos históricos que refieren que los más grandes y los más importantes guitarristas del siglo XIX de todo el Ecuador nacieron en esta dinámica generada desde la Casa de Chaguarchimbana. Datos que creemos que no han sido suficientemente visibles y que nosotros, es más, los descubrimos en esta investigación, pero que queremos compartir con la ciudadanía, hacer que la ciudad de Cuenca se empodere de esta tradición, de este espacio, de este momento, de estos datos históricos que nos permiten de alguna forma explicar cómo la guitarra se fue fusionando y fundiendo con el espíritu mismo de la población hasta convertirse en lo que tenemos ahora, ¿no? Un instrumento absolutamente indispensable en toda casa, en todo espacio, en toda fiesta, en todo momento. Este instrumento que ha sabido culturalmente desde sus inicios en los países árabes, pasando por España y hasta llegar a nosotros, ha sabido mutar y ha sabido acoplarse a las tradiciones locales y a convertirse en un compañero absolutamente indispensable de la cultura local. Esto nos permite registrar de una u otra forma nuestro presente, más datos históricos de esta naturaleza, Bolívar. ¿Cómo crees tú pueden intervenir de alguna manera en el devenir?
Sí, pues me haces acuerdo, hay una teórica del arte muy importante que se llama Mieke Val, ¿no? Ella es holandesa y ella dice, la historia importa solo cuando necesitamos de ella en el presente. Es decir, ¿para qué nosotros recurrimos a la historia? ¿Para qué nos interesa ahondar y recabar datos históricos? Es para potenciar nuestra labor como festival, para potenciar nuestra labor como músicos, como creadores, como intérpretes. Toda la escena guitarrística se puede potenciar y se puede trabajar apoyándose en estos datos históricos, ¿no? Viniendo a la casa de Chaguas Chimbana, contando esta historia, contando desde nuestra parte nuestras historias, que son las obras musicales, ¿no? Pero también el día de mañana, por ejemplo, tenemos una hermosa intervención de los compañeros de Teatro Barojo, con quienes hemos compartido un poco los frutos de la investigación y ciertas anécdotas, ¿no? Sobre el personaje Antonio Soler, que de alguna forma encarna este personaje histórico del músico bohemio, un poco galán, picaresco, un poco este tipo de cosas, que los compañeros de Teatro Barojo han construido una de sus personajes de Cuenca en Cuentos, ¿no? Entonces mañana, fiel a nuestra tradición, también como festival de no cerrarnos solo en la música, sino de abrir hacia ciertas prácticas un poco más complementarias, pues mañana los compañeros de Teatro Barojo contarán la historia de Antonio Soler aquí en la casa de Chaguas Chimbana, en donde ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, muy, muy interesante todo el trabajo que viene desplegando Pío Chalamea y Teatro Barojo sobre la memoria, insertarlo en nuestra dinámica musical para que como artistas y como guitarristas tengamos un marco más amplio también de acción, más allá del tocar, que es lo fundamental, que es el eje primordial, pero que se puede conectar tranquilamente con otras prácticas y convertirse un poco en lo que hemos hecho nosotros en estos años, ¿no? Convertir a la guitarra en una llave, en una estrategia de gestión cultural para la ciudad y que nos permita generar procesos que se asienten y se sostengan en el tiempo. Háblanos un poco acerca de la ruta de las guitarras. A propósito de que has mencionado la gestión, este festival no ha estado exento de una gestión con visión realmente, con una visión muy amplia, esta llamada transversalidad que ha permitido a San Bartolomé, por ejemplo, establecer una ruta de guitarras y de esta manera, como bien mencionabas también al inicio de la entrevista, dinamizar la escena local, artística, artesanal, turística, económica, social, histórica, de memoria. Mencionemos esto para quien, como te decía, de pronto nos está escuchando en estos momentos y dices, bueno, qué interesante esto, pero para saber que la estela del Festival de Guitarras ha venido labrándose ya con tiempo y no solamente se resume a actividades durante una semana, sino tiene un amplio alcance. Sí, bueno, el proyecto Ruta de las Guitarras, digamos, es un proyecto sucedáneo del proyecto Festival de Guitarras, ¿no? La Ruta de las Guitarras nació en el año 2015 en la quinta edición del Festival de Guitarras, cuando decidimos no solo trabajar con los artesanos de San Bartolomé en Cuenca, sino también activar su propio territorio, ¿no? Ir hacia allá, ir hacia su tradición, conocerla de cerca y activar ese espacio. Ese proyecto ha dado como resultado un proyecto conocido hoy ya a nivel de la provincia, en el que se activa turísticamente, ¿no? Es lo que un poco tú decías, hemos transitado desde la parte artística hacia la parte turística y es uno de los eventos, claro, de nuestro festival. Siempre cerramos un poco viajando, visitando a los artesanos en su territorio, pero que en este año además tiene una particularidad especial de que se ha separado un poco de nuestro festival para trabajarse desde la Junta Parroquial, y con ellos estamos construyendo lo que será el complemento de este festival, que será la siguiente semana. Es el primer festival Ruta de las Guitarras, que es un evento ya desarrollado plenamente desde la Junta Parroquial. Nosotros lo vamos a producir y lo vamos a seguir trabajando, sí, pero
es un evento que ya sale de la lógica de la producción artística y de la gestión cultural para convertirse en un proceso de labor comunitaria, de trabajo en territorio, y que eso será abordado el fin de semana del 3, 4 y 5 de diciembre, con el primer festival Ruta de las Guitarras, en el cual ya están, digamos, asumiendo su papel en territorio las entidades gubernamentales, ¿no? Junta Parroquial, GAD municipal del SIGSIG y el GAD provincial del Consejo Provincial de la SUAY. Entonces, de alguna forma, este año hemos ampliado el trabajo del festival a unos niveles en los que ya se hace necesario que exista un segundo momento distinto y diferenciado de para trabajar desde la ruralidad en sus lógicas y en sus propias intenciones. Regresando al Festival de Guitarras, talleres, clases magistrales, conciertos de músicos nacionales y extranjeros y esta Expo Feria de Guitarras. Músicos de Argentina, de Colombia, de Ecuador y Venezuela dejarán sonar sus instrumentos todas las noches a las 19 horas, precisamente en la ya mencionada Casa de Chaguarchimbana y en el auditorio del Centro Abraham Lincoln. Si queremos conocer más acerca de la parrilla de programación, de los horarios, pues vale la pena mencionar que podremos circular por las redes sociales, tanto del Sono Estudio Guitarrístico como del Festival de Guitarras, para informarnos y ubicarnos también en el tiempo y en el lugar de las actividades que queramos presenciar. Bolívar también nos decía que el grupo de teatro Barojo presentará esta obra contando la historia de Antonio Soler. Esto será el día de mañana, asumo también a partir de las 19 horas, Bolívar. Y paralelo a estos conciertos y ciclos de formación, tendremos esta Expo Feria de Guitarras en el mismo lugar. Tendremos la oportunidad de acercarnos, de visualizar, de comunicarnos con el trabajo de estos grandes artesanos de las guitarras. Y bueno, Bolívar, para el cierre de este encuentro, me gustaría que reflexionemos un poco ya a manera individual, no solamente como director, en el rol de director del Festival de Guitarras, sino más bien como músico, a propósito del día, de la coyuntura que se nos da. ¿Qué es lo que te significa la guitarra, el sonido de la guitarra, la ejecución de la guitarra y el compartir música con este instrumento? Uy. Ajá, ¿no? La guitarra es... mucha gente dice, ¿no? La guitarra se toca... Hay muchísimas formas de tocar la guitarra, ¿no? Por eso siempre nuestro festival ha intentado la pluralidad en eso, ¿no? Por eso se llama Festival de Guitarras, porque intenta mostrar más de una versión de lo que se toca guitarra, ¿no? De la forma de tocar. En lo personal estricto, a mí me pasó que yo abandoné el piano por la guitarra, ¿no? Yo estudiaba piano desde muy niño, desde los 6 años, y cuando descubrí que podía hacer... esa búsqueda sonora, ese encuentro un poco íntimo con la guitarra, un poco más móvil y un poco más fuera de los salones, de los espacios confinados, para mí fue un descubrimiento muy, muy, muy importante, ¿no? La guitarra, y de alguna forma lo he atado así, mi vida entera ha sido viajes y viajes y viajes de la mano de la guitarra, ¿no? Esa posibilidad de moverse con el instrumento, y de un instrumento, como suele decir muchos maestros, ¿no? Un instrumento cálido, un instrumento que se toca desde el pecho, dicen algunos, ¿no? Desde el corazón. Ese instrumento que permite expresar lo que tú quieres, no solo en momentos de alegría y en momentos de júbilo, sino además con una cierta intimidad, ¿no? Que eso es un poco quizás la guitarra clásica, digamos, ¿no? Ese instrumento que te permite decir muchas cosas que son mejor de decir sin palabras, ¿no? Esa cosa de ahí fue la que a mí en lo personal me llevó a la guitarra clásica, esa posibilidad de tocar unos universos que no son muy concretos, pero que quizás por eso mismo son más interesantes.
Insto también, y ojalá pase a más de uno, que quien escucha reflexione cómo percibe a la guitarra, cómo la experimenta, cómo la escucha, cómo se acerca a ella, qué es lo que pasa cuando esa sonoridad no está y cuando está presente. Creo que hay múltiples vectores por los que podemos acercarnos a ella, a la guitarra como instrumento, al sonido, a su ejecución, a los músicos como tal, y qué es lo que experimentamos desde ella y a partir de ella también. Así es que muchísimas gracias, Bolívar. Yo con esto cierro, recordando que la programación estará dispuesta seguramente en redes, y aspiro también podamos conocer de primera mano para compartirlo con nuestros públicos también, en cuanto a la agenda diaria de lo que se propone esta semana en el marco de la 11ª edición del Festival de Guitarras. Se activa en espacios públicos después de esta edición virtual. Todos estos talleres, las clases magistrales, los conciertos y la expoferia durarán esta semana. Todo comienza el día de hoy. Hablemos del concierto inaugural, casi se me escapa, Bolívar. El concierto inaugural que será el día de hoy tiene sus particularidades. ¿Cuáles son? Para definitivamente ya cerrar con esto, en virtud del tiempo también. Pues sí, el concierto inaugural, pues a manera de bienvenida a todos los músicos nacionales y extranjeros, vamos a hacer el concierto sobre el manuscrito aquel que hemos encontrado en esta investigación, álbum de piezas, valses y polcas del año 1855, el único documento escrito de la gran tradición de la música para guitarra cuencana del siglo XIX que intentamos posicionar como eje central en este festival. Eso es lo que hoy escucharemos en la noche a manera de apertura de esta línea que queremos contar, ¿no? Contar la historia de esta escuela de guitarra ocurrida en Cuenca en el siglo XIX con este único documento interpretado en un instrumento de época, con las obras generadas por este gran compositor cuencano, Manuel Antonio Calle, quien nos regala este gran momento para la música de la ciudad y que tendremos el placer de interpretar, y contaremos con la extraordinaria participación de Vanessa Freire interpretando una de las obras que hemos podido reconstruir a partir de este documento de cómo es que sonaba un poco la cuenca de 1855. Gracias, Bolívar Ávila, con nosotros, director del Festival de Guitarras, que ha llegado a su 11ª edición. Avanzamos con un cuarto y último giro de esta revista de cultura. Espero nos acompañes.